Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para una nueva dosis de drama, chismes y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha sacudido los cimientos de nuestras fantasías románticas y que involucra a dos de las figuras más queridas de la televisión, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo has leído bien. Vamos a sumergirnos en la supuesta declaración impactante de que Can Yaman jamás besaría a Demet. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de que empecemos, un favorcito rápido. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, manos a la obra. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue palpable, innegable, casi tangible. Durante la emisión de Erkenci, el mundo entero se rindió ante su encanto. Sanem y Can, una pareja que trascendió la pantalla y se instaló en nuestros corazones. Las miradas, las sonrisas, los roces accidentales, todo gritaba amor. Y por supuesto, los besos. Esos besos que nos hacían suspirar, que nos hacían creer en el amor verdadero, aunque fuera televisado. La pregunta que todos nos hacíamos era, ¿esto es solo actuación, o hay algo más? Durante mucho tiempo, la especulación sobre un romance entre Can y Demet fue el pan de cada día de la prensa rosa turca. Fotos robadas, comentarios ambiguos, coincidencias sospechosas, todo alimentaba la llama de la esperanza para los fans que soñaban con verlos juntos fuera de la pantalla. Y seamos sinceros, ellos tampoco hacían mucho por desmentirlo. Mantenían un aura de misterio que en realidad les beneficiaba a ambos. Elevaba su popularidad, mantenía viva la serie y, por qué no decirlo, les daba una ventaja negociadora en futuros proyectos. Pero como suele suceder en estos casos, la burbuja terminó por explotar. Después de la finalización de Erkenci, Can y Demet tomaron caminos separados. Él se mudó a Italia para perseguir una carrera internacional, ella siguió trabajando en Turquía, cosechando éxitos en otras producciones. El silencio entre ellos se hizo ensordecedor. Las apariciones públicas juntos casi inexistentes. Y entonces comenzaron a surgir los rumores de una enemistad, de una relación tensa que nada tenía que ver con la magia que habíamos visto en pantalla. Y aquí es donde entra en juego la supuesta declaración impactante. Can Yaman jamás besaría a Demet. ¿De dónde viene esta afirmación? ¿Es una declaración textual? ¿Es una interpretación maliciosa de algún comentario? La verdad es que la fuente original es difícil de rastrear. Ha circulado principalmente a través de redes sociales, foros de fans y sitios web de noticias de entretenimiento de dudosa reputación. No hay una entrevista confirmada, un vídeo o una declaración oficial en la que Can Yaman pronuncie esas palabras exactas. Sin embargo, la idea de que Can Yaman tenga una opinión poco favorable sobre besar a Demet Özdemir en la vida real no es del todo descabellada. A lo largo de su carrera, Can Yaman ha sido objeto de críticas por algunos de sus comentarios y actitudes consideradas machistas y poco profesionales. En el pasado ha hecho declaraciones controvertidas sobre el atractivo físico de sus compañeras de reparto, priorizando la belleza física por encima del talento actoral. Algunos interpretan estas declaraciones como una posible razón por la que Can podría no haber estado del todo cómodo besando a Demet, especialmente si no la consideraba su tipo ideal de mujer. Profundizando en esto, recordemos aquella polémica entrevista donde parecía insinuar que la química en pantalla era directamente proporcional a la belleza de la actriz. Un comentario que, visto con perspectiva, revela una visión bastante superficial y, francamente, poco halagadora del oficio actoral. También es importante considerar que la dinámica en el set de grabación puede ser muy diferente a lo que vemos en pantalla. Los actores pueden tener diferencias personales, roces o desacuerdos que no se hacen públicos. Es posible que Can y Demet no se hayan llevado tan bien como nos hacían creer y que, por lo tanto, los besos en la serie hayan sido más una obligación profesional que un acto de afecto genuino. Pensemos en las largas jornadas de rodaje, la presión constante por cumplir con las expectativas del público y de la producción, las diferencias en el estilo de trabajo. Todos estos factores pueden generar tensiones y afectar la relación entre los compañeros de reparto. Y aunque ambos son profesionales consumados, es inevitable que las emociones personales influyan en su desempeño. Otra teoría que ha circulado es que la supuesta declaración de Can Yaman no se refiere a Demet en particular, sino más bien a su filosofía general sobre los besos en la actuación.
Algunos sugieren que Khan, a medida que ha ganado madurez y experiencia, ha llegado a la conclusión de que los besos en pantalla deben tener una justificación narrativa y emocional, y no ser simplemente un recurso para atraer audiencia. Quizás en retrospectiva, Khan considera que algunos de los besos con Demet en Erkencikus fueron innecesarios o exagerados, y que él, como actor, no estaba del todo de acuerdo con esa decisión. Es una posibilidad interesante, sobre todo teniendo en cuenta la evolución de la carrera de Khan, que ha buscado proyectos más ambiciosos y con mayor profundidad dramática. Ahora bien, es crucial analizar la perspectiva de Demet Özdemir en todo este asunto. Demet, a diferencia de Khan, ha mantenido una actitud mucho más discreta y elegante respecto a su relación con él. Nunca ha hecho comentarios negativos sobre su ex compañero de reparto y siempre ha evitado alimentar los rumores de una enemistad. Incluso en algunas entrevistas, ha hablado con cariño de la experiencia de trabajar con Khan en Erkencikus, destacando su profesionalismo y su talento. Esta postura de Demet contrasta fuertemente con la imagen a veces controvertida de Khan y la sitúa como la adulta de la relación, al menos en lo que respecta a la imagen pública. Esta actitud de Demet podría interpretarse de varias maneras. Podría ser que ella genuinamente no tenga ningún resentimiento hacia Khan y que considere que los rumores de enemistad son simplemente exageraciones de la prensa. También podría ser que ella, siendo una persona más reservada y madura, prefiere no airear sus problemas personales en público y mantener una imagen profesional intachable. O incluso podría ser que ella, siendo consciente de la controversia que rodea a Khan, prefiera distanciarse de él para proteger su propia reputación. Demet, con su creciente popularidad y su enfoque en proyectos de calidad, podría estar intentando desvincularse de cualquier polémica que pueda dañar su imagen. Independientemente de la verdad detrás de la supuesta declaración de Khan Yaman, lo cierto es que la relación entre él y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la magia que vimos en Erkencikus fue, en gran medida, una ilusión. Una ilusión creada por el talento de los actores, la dirección del equipo y la edición de la producción. Una ilusión que, aunque nos hizo soñar, no refleja necesariamente la realidad de la relación entre Khan y Demet. Y es que a veces la magia del cine y la televisión reside precisamente en esa capacidad de crear una realidad paralela que nada tiene que ver con la vida real de los actores. La industria del entretenimiento está llena de ejemplos de parejas que, a pesar de su química en pantalla, no logran conectar en la vida real. Las presiones del trabajo, las diferencias de personalidad, las ambiciones profesionales, son muchos los factores que pueden influir en la dinámica entre los actores. Y en el caso de Khan y Demet, parece que esos factores fueron más fuertes que la chispa que encendieron en Erkencikus. Recordemos, por ejemplo, aquellos rumores sobre la intensa competencia entre ambos por el protagonismo y la atención mediática. Una competencia que inevitablemente pudo haber afectado su relación personal. Entonces, ¿deberíamos sentirnos decepcionados? ¿Deberíamos dejar de creer en el amor verdadero? Absolutamente no. La magia de la televisión reside precisamente en su capacidad para transportarnos a mundos de fantasía, para hacernos creer en lo imposible. Y aunque la historia de Khan y Demet no haya tenido un final feliz fuera de la pantalla, siempre nos quedará el recuerdo de Sanem y Khan, una pareja que nos hizo vibrar y que nos enseñó que a veces el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Y es que al final, lo importante es disfrutar de la ficción y no confundirla con la realidad. Y para finalizar, quiero hacer una reflexión. Es importante recordar que los actores son personas reales, con sentimientos, emociones y vidas privadas. No debemos juzgarlos por sus decisiones o por sus relaciones personales. Debemos respetar su intimidad y permitirles vivir sus vidas sin la constante presión de la opinión pública. Al final del día, lo que importa es su trabajo y su talento, y es eso lo que debemos valorar por encima de todo. En un mundo donde la privacidad es cada vez más difícil de mantener, es fundamental recordar que los actores también tienen derecho a una vida personal alejada de los focos. Pero volviendo al tema central, ¿qué podemos concluir de todo esto? Más allá del chisme y la especulación, la historia de Khan y Demet nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el contexto glamuroso del mundo del espectáculo. Nos enseña que la química en pantalla no siempre se traduce en una conexión real y que las presiones de la fama pueden afectar profundamente las dinámicas interpersonales. Quizás, la supuesta declaración de Khan sea una simple exageración de la prensa, un comentario sacado de contexto. O quizás refleje una incomodidad real, una incompatibilidad que nunca se hizo pública.
Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la historia de Khan y Demet seguirá generando debate y alimentando la imaginación de sus fans. Es importante destacar también el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la difusión de estos rumores. En la era de la información instantánea, cualquier comentario, cualquier gesto, cualquier foto puede convertirse en una noticia y generar un torbellino de especulaciones. Los actores, como figuras públicas, están constantemente bajo el escrutinio público y cualquier error o malentendido puede ser amplificado y distorsionado. Por eso es fundamental ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. Además, la historia de Khan y Demet nos invita a reflexionar sobre las expectativas que depositamos en las parejas de ficción. A menudo los fans proyectan sus propios deseos y fantasías en los personajes y esperan que los actores reproduzcan esa química fuera de la pantalla. Sin embargo, es importante recordar que los actores son personas diferentes a sus personajes y que no están obligados a cumplir con nuestras expectativas. En definitiva, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es un fascinante ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden influir en las relaciones humanas. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la complejidad del amor, la importancia del respeto y la necesidad de ser críticos con la información que consumimos. Bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Hemos analizado la supuesta declaración de Khan Yaman, hemos explorado las posibles razones detrás de su actitud y hemos reflexionado sobre la relación entre él y Demet Özdemir. La verdad completa, quizás, nunca la sabremos. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Sanem y Khan seguirá viva en nuestros corazones, recordándonos la magia del amor en la pantalla. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Crees que Khan Yaman realmente dijo eso sobre Demet? ¿Cuál es tu teoría sobre la relación entre ellos? Deja tus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme, un último favorcito. Si te gustó este vídeo, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal para no perderte ninguna de mis actualizaciones. Tu apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.